Shalom, shalom a todos que están mirando. Le habla el Rabino Moshe Otero de los Caminos de Israel. Continuando en esta segunda parte del Talmud esencial, leyes criminales. Estamos mirando este segundo aspecto de las leyes dentro del Talmud que embarca lo que es no solamente lo que la Torá nos enseña, sino también lo que la ley oral nos da de entender. Las leyes penales y las posibilidades de acción punitivo fueron extensos aún en descuentos de ciertos castigos en las cuales no eran parte integral del código mosaico. Había sospecha de que era necesario y obligado a esperar la sentencia por causa de que la corte no había llegado a una conclusión o una decisión, que eran detenidos para un cierto periodo de tiempo. Tenían que consultar a estar seguros que la decisión que iban a tomar iba a ser la correcta según la ley, según la Torá, según la tradición. Y estaban en sí, los cortes estaban caucionados de no demorar la justicia ni tampoco abortar lo que es por causa de un error judicial la justicia, dejando el defendiente en un suspenso de su futuro. Los jueces eran mandados a expeditar las sentencias, pasando sentencias, particularmente cuando tenía que ver con la penalidad de muerte que era invocado. Tales penalidades eran de un peso severo. Además, el hombre tenía que tener daños corporales graves para que otros podían detenerlo hasta que pueda determinar los daños que fueron comprobados como algo fatal. En este caso, que ofendían el cargo con lo que es asesino o asesinato. Era un castigo común de ver que eran castigados por látigo. La Torá específicamente pone el número fijo de lo máximo castigo de látigo que se le puede dar, que es de como castigo 39 látigos por cualquier persona deliberadamente transgrediendo un mandamiento negativo. Y no harás, comienzo los mandamientos. Es una inyección. Esto excluye la regla que eran ofensas monetarias, como llevarse lo que no era de uno, o robo o estafa, ofensas que no contienen en sí ninguna acción y que no había actos físicos que estaban envueltos. Y esto no incluía aún actos cometidos en el pensamiento, solo como el odio, la cual es una penalidad menor y bien grave, pero no puede ser juzgado. Pero también maldiciones. La ofensa mayor de castigo era mucho más severo. Recibiendo lo que es, administrando lo que es los lástigos de parte de la corte, era bajo la supervisión de los médicos, que era determinado hasta cuándo podía durar el castigo del que era culpable y que había ofendido. Las sentencias de los actos de rebelión eran dejados a la discreción del tribunal, y a veces los castigos de látigo eran por varias ofensas que no estaban cubiertos por la Torá, pero por fuerza humana se llevaba a cabo la decisión según el dictamen del tribunal o la corte. En este punto particular, el hombre rehusaba de darle divorcio a su esposa, la parte del hecho que era una orden explícita del Beit Din. Kipá, o vida de estar bajo encarcelamiento, era impuesto para aquellos que eran recidivistas y defendían y trataban de explotar la situación luconay de las leyes regular de evidencia. Por ejemplo, si una corte estaba convencido que un hombre había cometido asesinato deliberadamente, pero no tenía la suficiente caución de las consecuencias posibles, era traído a una sentencia de vida encarcelado. La Torá impone sentencias especiales como en la idea de Rotzea Beishegaga, un asesinato accidental.
La definición de esto, la definición de esto, de Shegaga en el caso de negligencia o falta de caución de hombres maliciosos e intento malicioso, en este evento los defendientes eran condenados al exilio en una de las ciudades de refugio especificados por este propósito. Él habría de regresar a su hogar solamente después de la muerte del sumo sacerdote. Cuando la sentencia de muerte era concerniente, había una diferenciación de cuatro tipos de implementación según la severidad del crimen. Más fuerte era la severidad como apedreamiento, que era impuesto cuando se encontraba culpable de idolatría o profanación del sábado, y mayores graves pecados como incesto o violación de una muchacha que ha sido comprometida. También se miraba esto y solamente los testigos tenían que testificar del hombre convicto de ser llevado a cabo la sentencia. Fue echado fuera del lugar alto una piedra pesada que era echado sobre él. Bajo tales circunstancias, totalmente evidencias incriminatorias eran raramente traído a la corte. Tenía que haber evidencias más pesadas que solamente evidencias circunstanciales. La violación de los menos culpabilidad severo de las leyes de incesto eran castigados por medio de ser quemado al palo. El adúltero era puesto a muerte por estrangulación y los asesinos eran removidos su cabeza. Las penalidades de leyes eran añadidas especialmente a leyes perteneciendo al derecho de autodefensa, que es en sí se asume en la Torah que cualquiera que viene a matarte, mata a los primeros a ellos, dice la ley. Cualquiera, aun cada individuo, tiene el derecho de matar si sabe que van a tratar de matarlo a ellos y es un grave crimen o delito de asesinato o violación. No hay lugar para caución de deliberación cuando el que se está autodefendiendo está en el punto de vista de la ley, ni tampoco se prescribe un método de implementación. A la misma vez, está declarado enfáticamente que la violencia no está empleado en la autodefensa más allá de lo que es necesario y posible en el dictamen mínimo de sus circunstancias. Un hombre que viene, que es un perseguidor, lo que se llama un rodef en hebreo, un hombre que mata a un rodef cuando puede salvar su propia vida y lo hace de una forma que puede ser cargado con asesinato. Estas leyes especiales relatando al informante, que fue la expansión del concepto de la autodefensa. Sin embargo, cualquiera que está dando de qué decir, está como informando y chismografiando a autoridades foráneas, aun las evidencias pertenecientes a la ley civil, aun si es de una ofensa o un delito capital que está involucrado, le pone a la persona afuera de la ley por su acción. Los miembros de la comunidad están permitidos, aún están animados de poner a la persona a muerte. Aún en la muerte de la penalidad de muerte, cuando fue abolido en ciertas comunidades, el informante puede todavía tener la sentencia de muerte. Es interesante de notar que en la edad medieval de España, las cortes judías o los tribunales judías españolas daban sentencia de muerte al que era chivato contra la comunidad judía o era informante contra las comunidades judías y fue llevado a cabo
por las autoridades españolas, aparte del hecho que el informante había sido actuando de parte del anterior. Las cortes continuaban de juzgar al informante por su manera tan severo a través de los siglos, y en los informantes que habían recibido la sentencia de muerte, aún dentro de la memoria viviente de la Unión Soviética y los territorios ocupados por los nazis. Todavía la ley, quiero decir esto, la ley no está abolido para el pueblo judío, y estas leyes están todavía en vigencia, pero no en todos los casos se puede poner en actuación. Obvio, cuando tiene que ver con la ley de Rodef, el que te persigue para la muerte es algo que se considera como parte de las leyes de la autodefensa del ser humano propio, cuanto más en cuanto a la comunidad entera, cuando la comunidad entera está siendo perseguido a la muerte. Interesante, quiero hacerle una conexión sobre esto para que vayan pensando en las determinaciones de países que tratan de ayudar a traer a la muerte a los judíos de una forma colectiva. Como hemos estado viendo aquí en este país, que por resultado de lo que estaba pasando en Israel, muchos grupos han apelado para la genocidia del pueblo judío. Y esto solo en su propia declaración de declarar genocidio hacia el pueblo judío, le atrae sobre aquel pueblo que lo declara el derecho de también hacerlo no vivir más en nuestro medio. Piénsalo bien las consecuencias. Le habla David Moshe Otero de los Caminos de Israel. Les deseo que tengan una buena semana, y esto continúa o concluye este aspecto de la ley de la Talmud esencial en casos criminales. En el próximo video vamos a ver con la ayuda del Eterno acerca de los sacrificios según el Talmud. Shalom, shalom.